¿Pasa a vosotros, hermanos? Vamos a orar a nuestro Dios y luego entraremos a escudriñar su palabra. Omnipotente Padre Celestial, que moras y vives para siempre, Señor, en esta bella tarde. Agradecemos, Señor, que nos hayas permitido llegar hasta aquí, hasta el lugar santísimo, Señor. Gracias que nos permitiste, bendito Dios, la oportunidad, bendito Dios, de acercarnos ante ti. Gracias a tu misericordia y por el amor de Jesucristo, Señor, estamos hoy en este día aquí, Señor. Bendícenos, abre nuestros corazones y que ojalá, bendito Dios, podamos llevar en nuestros corazones el mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros. Sé pues con cada uno de los que estamos aquí presentes, bendícenos y te pedimos que seas el invitado de honor en esta tarde, Señor, y que nos guíes y nos dirijas en Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos. El título de este mensaje, hermanos, en esta tarde es como un tipo, una súplica. Señor, fortaléceme. Les voy a contar una anécdota, ya se las había contado en otra ocasión, pero va muy de acuerdo con lo que vamos a estudiar. Una vez mi esposa y yo íbamos a una clase, era después de trabajar, y era una clase en la tarde. Llegamos, nos estacionamos y pues llegamos al edificio y teníamos que tomar el elevador. Oprimo el botón, estaba mi esposa y yo, íbamos a clase con la mochila, los libros, y de pronto, de reojo veo que está una muchacha, pero bien gordita. Y me empieza la mente a funcionar. Les voy a decir lo que pasaba por mi mente. Bueno, déjenme, hago una pausa y les digo que ya me había pasado. Mi cuñada y yo ya nos habíamos quedado atorados en el elevador, ¿sí? Y nomás éramos 2 personas. Ella estaba medio paniqueándose, yo estaba cantando. Yo dije, bueno, pues de aquí a que vengan la policía, porque llamamos a la policía de la universidad. Dijeron, ahorita vamos y lo rescatamos. El elevador se quedó exactamente a la mitad del segundo y tercer piso. Dije, bueno, pues ¿verdad? Yo me senté en el suelo. Además, hasta nos tomamos una foto, ¿sí? Yo como si nada, ¿verdad? Para entonces también yo ya había tenido un accidente, ¿sí? Choqué y en el momento que impactó el carro con la troca de la basura, yo abrí la puerta, dije, me voy a quedar aquí encerrado. No sé si me solté el cinturón o no. A lo que voy es que ya me estaban pasando cosas en la mente donde me daban como tipo ataques de ansiedad. Cuando veo a la señora, esta muchacha bien gordita, dije, ¿qué si nos vuelve a pasar? Que me quedo atorado en el elevador, ¿sí? Y a veces se fija uno hasta la capacidad que trae el elevador. Creo que son como 2,500 libras, pero en aquel entonces yo dije, no, 3 personas, a lo mejor no nos puede. No sé si se han fijado que cuando se sube en el elevador como que se hace un poquito así para abajo, ¿verdad? Porque es una caja que está colgando con cables. Entonces obviamente va subiendo el peso, pues se mueve. Entonces la verdad dije, no me voy a arriesgar. Iba bien cansado, como les digo, íbamos de trabajar y luego le digo a mi esposa, voy a ir por las escaleras. Le dije, allá nos vemos, ¿sí? En el tercer piso, íbamos a la clase en el tercer piso. Y me fui por las escaleras. ¿A dónde voy con esto, hermanos? En ese momento tuve miedo de quedarme atorado nuevamente. No sé si usted ha experimentado el miedo,
¿sí? Quizás muchos de ustedes le tienen miedo a las arañas, ¿sí? A las cucarachas, a los lagartijos. Otro día traía un gecko en mi lonchera, no sé ni cómo llegó a mi lonchera, ¿sí? Am, Cuando uno crece en el rancho, a veces esas cosas pues son normales, ¿verdad? Pero no sé si usted ha experimentado el miedo, que tenga una fobia, que tenga algo que le da mucho miedo, ¿sí? Yo no sabía que una de mis hijas le tenía miedo a los pájaros, ¿sí? Hasta hace poco, ¿sí? Y todos a lo mejor vamos experimentando cosas y tenemos miedo a algo. Así es que vamos a ver qué es el miedo, hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos que nos dice la Biblia sobre el miedo y cómo podemos pedir ayuda, qué podemos hacer para que se nos quite ese miedo, ¿sí? Así es que vamos a empezar con la definición de miedo. Según el diccionario, es una angustia por un riesgo o daño, y fíjense lo que dice aquí, puede ser real, ¿sí? Obviamente si ve una víbora, es posiblemente que la víbora lo muerda, ¿sí? O puede ser imaginario, es algo que pasa aquí. Puede ser real o imaginario. Y algunos sinónimos de la palabra miedo, ¿sí? Para entender, a lo mejor quizás dirá, pues bueno, el miedo pues no, a mí no me ha llegado. Es temor, pavor, espanto, pánico, terror, horror, fobia, aprensión, alarma, susto, sobresalto, mieditis, cerote, julepe, ¿sí? Esas son algunas de las sinónimos de la palabra miedo, ¿sí? Y como les digo, quizás todos hemos sido víctimas del miedo, ¿sí? El miedo, hermanos, nos impide alcanzar el ideal para el cual fuimos destinados. O sea, el miedo es como un obstáculo. El miedo es un reto. Cuando yo estaba ahí en el elevador, me entra el miedo, no me subí al elevador. Había una opción, las escaleras, ¿sí? Pero a veces quizás no hay opciones y no podemos hacer lo que tenemos que hacer, porque nos llega el miedo, llega ese obstáculo y no lo podemos hacer. El miedo nos impide hacer ciertas cosas. Por ejemplo, un vendedor, a veces no, si tiene miedo, ¿qué va a pasar? No va a vender, no va a ofrecer su mercancía. ¿Por qué? Porque tiene miedo a vender. Muchos de los predicadores, de los que dirigen, siempre hablamos de que cuando se para uno aquí, le da a uno miedo estar aquí. Yo hoy tenía miedo. ¿Y saben por qué? Porque ando muy emocional. Hoy es el cumpleaños de mi mamá, entonces dije, no sé si voy a poder predicar. Porque siente uno angustia, siente uno que le impide hacer lo que tiene que hacer. El temor impide al que busca un puesto, pues hablar con el gerente. A lo mejor se quiere uno mover o buscar algo mejor y pues no lo hace por miedo. Dice que el ejecutivo tomar una decisión fundamental. Cuando la persona es un líder, un gerente, un ejecutivo, hay decisiones que a veces se tienen que tomar, ¿sí? ¿Y qué pasa? A veces no se toman por miedo. Y lo que aplica a nosotros, a veces el que busca la verdad, entregar su vida a Dios, a veces no lo hacemos por miedo. Mencionó el hermano que iba a haber bautismos, ¿sí? Muchos tenemos mucho tiempo en la iglesia y todavía no tomamos esa decisión, a veces por miedo, ¿sí? Por miedo a que va a llegar Satanás, va a atacar, por miedo
no sé, al que dirán, por miedo, tenemos diferentes obstáculos que nos impiden tomar esa decisión. Así es que el miedo, hermanos, no respeta a nadie, ¿sí? No respeta a personas, ni edades, ni si usted es hombre o si es mujer. Es decir, a los hombres no deben de tener miedo, ¿sí? Y no es cierto. Dice que el miedo golpea al más débil, pero también al más fuerte. Es algo que nos llega a todos. Y así como puede atormentar al joven, también puede atormentar al viejo. No va por edades el miedo. Ni tampoco por clases sociales. Que diga, los ricos, los ricos no tienen miedo. Dice que afecta al rico y afecta a los pobres. A todos. Y luego vamos a ver, hay celebridades, héroes y líderes. Vamos inclusive a ver líderes de la Biblia, personajes de la Biblia, que también tuvieron miedo. Esos tres personajes, ¿sí? Eran grandes personajes, bien reconocidos. El primero que está ahí es César Augusto, y César Augusto le tenía miedo a la oscuridad, ¿sí? No sé si alguien le tenga miedo a la oscuridad. Napoleón Bonaparte le tenía miedo a los gatos, ¿sí? George Washington le tenía miedo, le daba miedo o le aterrorizaba que lo enterraran vivo, ¿sí? Así es que todos hemos tenido quizás un tipo de miedo. No me acuerdo si era la semana pasada o hace 2, 3 semanas que les mencioné que me llamó mucho la atención. Este actor, ¿sí? Arad de la Torre, ¿sí? Estuvo encerrado en la casa de los famosos y ahí confesó, hizo una confesión. Esa es la publicación, parte de la publicación de que salió, que experimentaba ansiedad. Y a veces lo vemos bromeando, haciendo imitaciones, un gran actor, ¿sí? Y cuando estaba encerrado en la casa de los famosos, pues dijo ahí que le daban ataques de pánico y de ansiedad. Y ya leyendo más, dice también que tuvo un intento de secuestro y dice que nunca recibió tratamiento psicológico, entonces eso como que lo traía en su mente, lo agobiaba también, ¿sí? Las personas que han sido secuestradas, hermanos, es un trauma psicológico bien grande, enorme, porque les causan, les privan todo lo de ellos. Están a la misericordia de alguien más. Uno de los amigos de mi papá lo secuestraron, pagaron por el secuestro, lo liberaron. Después de que lo liberaron, jamás volvió a ser el mismo, porque nunca recibió la ayuda psicológica o la ayuda, sí, el tratamiento psicológico. A él ya no le importaba nada. Él decía, ya me pasó esto una vez y desgraciadamente él tomaba, así es que tomaba y a él ya no le importaban los hijos, la familia, ya no le importaba nada. Nunca se pudo recuperar psicológicamente del secuestro y pues el tomar le dañó a su físico, su persona y pues murió por tanto tomar. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, hermanos, ¿sí? A lo mejor dirán, ay, el hermano no, esas son cosas que pasan allá en el mundo. Pero miren algunas cosas que están en la Biblia. También la Biblia aborda este tema. La expresión no temas está en 365 veces en la Biblia, ¿sí? Entonces, muchos lo interpretan como que este es un mandamiento. Nos está diciendo la Biblia que no tengamos miedo.
Pero si nos ponemos a pensar, cuando uno le dice a un niño no hagas esto, es porque lo anda haciendo, ¿verdad? Si le decimos no corras, es porque anda corriendo, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice no temas, quiere decir que hemos estado teniendo miedo. Solo menciona 365 veces. Dice, por otro lado, la palabra miedo aparece más de 200 veces. Solo, la frase no temas, pero la palabra miedo. Y las palabras temor y terror, más de 100 veces cada una. Así es que la Biblia menciona este tema, ¿sí? Dice, y para que no creas que los héroes de la Biblia no han tenido miedo, dice que 200 personajes bíblicos han tenido miedo. Así es que si usted ha tenido miedo, está dentro de es normal, ¿sí? Es una persona normal. ¿Por qué? Porque es un sentimiento, es algo que se siente en el corazón, lo maneja la mente, pero le llega a uno el miedo. Y el personaje que vamos a ver, ¿sí? Es Josué. Vamos a leer Josué 1 del 2 al 4. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los Hitaitas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Entonces, esta parte, hermanos, ¿sí? Esta parte nada más la puse aquí para que veamos en la postura que estaba Josué. Moisés murió y él iba a tomar las riendas o iba a tomar el cargo. Entonces, pues estos son los desafíos que tenía Josué. El primero era sustituir a Moisés. Un ejemplo, vamos a decir, hermano Reyes, usted va a tomar el lugar de Jesucristo. Pues no. ¿Cómo? Una gran presión que tuvo Josué, porque tenía que sustituir a Moisés. Aunque anduvo con él, ahora él iba a ser el nuevo líder. Entonces, era un desafío. Tenía que hacer el papel de Moisés. El segundo desafío, ahí en los versos que leímos, dice que Josué tenía que pasar el Jordán. ¿Recuerdan quién partió el mar muerto, hermanos? ¿Quién partió Moisés? Ahora él tenía que hacer algo similar, pero pasar el Jordán. Llevar al pueblo, cruzar el Jordán con el pueblo. Si nos tocara cruzar dice, hermano Fernando, llévese a la iglesia y cruce el río Grande, pues está fácil, ¿verdad? Está seco. ¿Sí? Si quieren irse descalzos o con zapatos, no le hace. Pero el río Jordán es un gran río, ¿sí? Y en ese tiempo, cuando lo tenían que cruzar, hasta casi se desbordaba de tanta agua. Y no era un canalito, es un gran río. Si ustedes ven fotos, hubiera puesto fotos del río Jordán. Es un gran río el que se tiene bastante grande. Entonces ahí está otro desafío. Y el otro desafío, aparte ya cuando cruzaran, tenían que conquistar la tierra donde iban a ir. ¿Y qué creen que pasó, hermanos, con Josué? Pues Josué sintió temor. Josué sintió como que le temblaban las piernas. Tenía mariposas en el estómago y empezó a dudar. ¿Podría hacerlo o no podría hacerlo? Porque eran grandes retos, eran grandes desafíos por los cuales él tenía que pasar.
Vamos a seguir leyendo del 6 al 9. Josué 1, 6 al 9 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la tierra que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. El 8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. El 9 dice: ¿no te he mandado que te esfuerces y seas valiente? Así es que no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Se oye muy fácil, ¿verdad? Soy en palabras muy confortantes, pero recuerden los 3 desafíos que tenía. ¿Sí? Tenía que sacar adelante al pueblo, tenía que cruzar el Jordán y luego ir a conquistar a donde iban a ir, conquistar la tierra. Pero en estas últimas palabras del 8 y 9, vemos 3 garantías que nuestro Dios le da. Sí, la primera garantía que Dios le entregó fue la seguridad de las promesas. Dios le estaba hablando y le estaba diciendo, le estaba prometiendo algo. ¿Sí? La segunda garantía le dio la certeza de su presencia, que iba a estar con él, a donde quiera que fuera. Le da esa garantía, ahí voy a estar. Y la tercera garantía dice: Dios le entregó el poder de su palabra. ¿Y qué pasó? Ya hemos leído la historia de Josué. ¿Lo logró o no lo logró, hermanos? Sí lo logró, sí lo logró. No da detalles la Biblia de que si fue al psicólogo o no fue al psicólogo, que si tuvo, no, pero nos da las escenas más importantes de la historia. ¿Sí? Nos dice que sí tuvo miedo, pero nos dice cuando Dios le habla, esas palabras de confort, esas palabras de aliento, fueron los que motivaron a Josué a hacer su trabajo. Porque acuérdense, ¿qué pasa cuando entra el miedo? Dice que nos impide hacer las cosas, es un obstáculo. ¿Sí? No todos pueden pasar a cantar aquí, hermanos, a traer una alabanza a nuestro Dios. Y a veces tienen unas voces muy bonitas. ¿Y qué pasa? Nos da miedo. O paso si pasa alguien más conmigo. ¿Sí? Porque pues se está cantando uno y pues quizás se le sale un gallo. Hasta a Vicente Fernández se le salían los gallos, ¿verdad? Y luego no estamos enfrente aquí de la audiencia, estamos enfrente de nuestro Dios. Es una alabanza para nuestro Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que vencer esas cosas, así como Josué dice: cuando tenemos miedo al fracaso, sentimos que somos un fracaso. Fíjense bien, aquí está la clave. La palabra de Dios debería ser nuestra prioridad absoluta. Cuando yo presioné el botón del elevador y estaba la gordita así en un lado de mí, el poder de la mente me ganó. Me ganó, ¿y qué tomé? Las escaleras. Pero si no hubiera habido escaleras, pues no hubiera llegado a la clase, ¿verdad? Si la única opción fuera el elevador, no hubiera llegado a la clase. Dice, las palabras que encontramos ahí llenan nuestros corazones y mentes de 2 cosas, hermanos: de fortaleza y de valor. ¿Cuántas veces venía la palabra no temas en la Biblia, hermanos? ¿Recuerdan?
365 veces. Si leemos la Biblia nos va a decir, no temas, no temas, no temas. Y cuando Dios nos habla, cuando nos da un trabajo, no, pues yo no estoy preparado. Yo estoy muy joven, yo estoy muy viejo, no tengo carro, empiezan las excusas. No puedo. Recordemos que cuando Dios nos da ese trabajo, hermanos, Él ya tiene el plan preparado. Nomás es decir, aquí estoy. Sí lo puedo hacer. Así es que vamos a seguir estos 3 pasos. Dice que cuando le entre el miedo, dice 3 pasos para tener la garantía, así como Josué, que digamos, sí vamos a poder. La primera es recordar que la Biblia es la autoridad suprema de la verdad. Me llamó mucho este texto, Isaías 8:20. Fíjense lo que dice Isaías. A la ley y el testimonio, si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido. Como diciendo, todavía no entienden, ¿verdad? ¿Por qué está usted aquí, hermanos? Creo que porque ya entendió, o ya entendimos. Confiamos en la Biblia. Yo sinceramente, si estoy platicando con alguien y me dice, no creo en la Biblia, a lo mejor hago mal, pero yo no pierdo mi tiempo. Porque si no crees en la Biblia, ¿cómo le vas a enseñar algo de Jesucristo? Y a veces gente nomás nos quiere probar a ver si sabemos. Pero si no creemos en la Biblia, o si la persona no cree en la Biblia, dice aquí, no les ha amanecido. O sea, no han entendido. El Salmo 1 del 1 al 2, debemos de internalizar, o sea, entender las enseñanzas. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, más bien en la ley y del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Se acuerdan la parte donde decía de Josué que la ley iba a ser de día y de noche, tenía que llevarla en su corazón? La palabra de nuestro Dios debemos de tratarla de que sea nuestra delicia de día y de noche. ¿Sí? Cuando a los jóvenes dicen, no escuchen música rockera. A mí nunca me gustó la música de rock, pero a lo mejor a uno de ustedes sí les gustó. Es satánica. Tiene mensajes muy, muy fuertes. Hay música moderna que tiene mensajes muy sexuales y muy fuertes. Y ya cuando vamos entendiendo el plan de nuestro Dios para nuestras vidas, esas cosas se nos van alejando o las vamos dejando a un lado. ¿Sí? Oímos las canciones de Paquita de la del Barrio y nos dan risa, pero son bien tóxicas. ¿Sí? Le echa a los hombres pestes. ¿Sí? Les dice rata de 2 patas, animal ponzoñoso. Y así como yo a veces les digo a los niños, si lo insultan a veces se oye chistoso, pero a usted no le gustaría que le dijeran cara de papa, ¿verdad? Y todos jijijijiji, se ríen, le digo, pero cuando a uno se lo dicen, pues ya no le gusta, ¿verdad? Entonces, a veces ese tipo, la música, y cuando uno está joven, hermanos, pues no hace caso, la verdad. Y a veces ya está más grande y todavía no hace caso uno, sigue oyendo a Paquita, ¿sí? No le hace a ver cuál es la nueva de Paquita, ¿sí? Pero dice aquí que nuestra delicia debe ser, ¿qué, hermanos? La palabra de nuestro Dios. Y la última parte dice aplicar sus principios. Y creo que eso es la más difícil de todas, hermanos. Dice Santiago 1:25.
Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Aprendemos algo aquí, hermanos? Y saliendo a la puerta, acá se nos queda dentro, o se nos queda en el cuaderno, si somos de los que apuntamos. ¿Sí? Dice que lo debemos de llevar en nuestros corazones, lo debemos de poner por obra. Y les digo que es la parte más difícil. Es la parte más difícil de todas. Vamos a leer una vez más. Creo que ahí está. Josué 1:9 dice, porque lo vamos a desglosar. Hace una pregunta. Y nos hace esta pregunta a nosotros. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? Es una pregunta. ¿Sí? ¿No nos ha dicho Dios muchas veces que nos esforcemos y que seamos valientes? Hay el mensaje de 365 veces en la Biblia, no temas. No nada más una vez. ¿Cuántos días hay en el año? Si uno de esos 365 días leemos la Biblia, nos vamos a encontrar la frase, no temas. Aquí nos está diciendo, ¿no te he dicho que te esfuerces y seas valiente? Y nos remarca, dice, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así es que tengamos la garantía de Josué. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Cuando Dios te llame, dice que te esfuerces. No dice, saca tu rollo de excusas. ¿Sí? No dice eso. Dice que te esfuerces. ¿Qué es ser valiente, hermanos? Que tiene que tener uno agallas para hacer algo. ¿Sí? No es, ¿dice que es fácil? No. Dice ser valiente quiere decir que tiene que tener uno agallas, que tiene que tener uno el deseo. Y ser valiente quiere decir que a lo mejor va a enfrentar retos así como Josué. Eso es lo que nos pide nuestro Dios para combatir los temores, para combatir el miedo. Y luego nos dice, no temas, ni desmayes. Y dice uno, no, pues qué bonito se oye, ¿verdad? Pero la última parte es lo más bonito. Dice, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nos da miedo a veces repartir folletos, que va a haber un culto de evangelismo. Porque, ¿qué dirán? A lo mejor nos dicen que no. ¿Sí? Recuerden que cuando Dios nos pide algo, Él ya está ahí y ya hizo el trabajo por nosotros. Nomás es que aceptemos. Así es que si usted tiene miedo a algo, hermanos, tiene un temor, hay algo que le impida no seguir, hay algo que le impida no estar más activo aquí en nuestro Dios. Recordemos que la Biblia nos dice que no temamos 365 veces. Sus miedos, hermanos, todo mundo tiene miedo. Y Dios nos dice que no temamos, porque debemos de confiar más en Él, que no se nos olvide Josué 1:9. Así es que cualquier sea su miedo, cualquier sea su pavor, su fobia, ¿sí? Digamos al Señor, fortaléceme. Quítame este miedo, quítame este temor para poderte servir. Que Dios les bendiga, hermanos.